Mi esposo se enamoró de la vecina y dijo que ella lo hacía sentir como un verdadero hombre, pero no tenía idea de que ella lo estaba usando para algo mucho peor. Mi esposo comenzó a pasear al perro de la vecina 3 meses antes de que me diera cuenta de que la vecina no tenía perro. Ese es el tipo de detalle que te hace cuestionar absolutamente todo lo que creías saber sobre tu propia vida, tu propio matrimonio, tu supuesta habilidad para leer a las personas y las situaciones. La primera vez que los vi juntos, a través de la ventana de la cocina un sábado por la mañana, sentí una pequeña punzada de algo que no pude nombrar del todo. Él se reía de algo que ella había dicho, con la cabeza echada hacia atrás de la manera en que solía hacerlo cuando empezamos a salir, antes de que el trabajo y la rutina limaran los bordes afilados de todo. Ella caminaba a su lado con un pequeño terrier marrón con correa, gesticulando animadamente, su acento haciendo que incluso las palabras simples sonaran exóticas e importantes. Se ve feliz, pensé. Y luego, ¿cuándo fue la última vez que lo hice reír así? Alejé el pensamiento y volví a mis archivos de casos. Soy abogada de divorcios. Lo he sido durante casi una década, y he pasado incontables miles de horas sentada en mi oficina escuchando a personas describir con un detalle insoportable cómo sus parejas los engañaron, cómo pasaron por alto señales que ahora parecen evidentemente obvias en retrospectiva, cómo construyeron vidas enteras sobre cimientos que resultaron no ser más que arenas movedizas esperando tragarlos enteros. Siempre pensé que yo era fundamentalmente diferente de esos clientes. Siempre pensé que mi formación profesional, mi cinismo cuidadosamente cultivado, mi inmersión diaria en lo peor del comportamiento humano, me habían inoculado de alguna manera contra esa marca particular de ceguera peligrosa. Resulta que era tan vulnerable como cualquier otra persona que se hubiera sentado en mi oficina, aferrando pañuelos y preguntándose cómo pudieron haber sido tan estúpidos. Tal vez incluso más vulnerable, porque mi confianza en mi propio juicio significaba que nunca lo vi venir. Ni por un solo momento. Se suponía que su nombre era algo de Europa del Este, algo que fluía de la lengua con consonantes suaves y vocales largas y melódicas. Nos dijo que era originaria de Ucrania, un pueblo pequeño cerca de Kiev, que había venido a Estados Unidos hacía unos 3 años con un esposo que parecía encantador y romántico al principio, pero que gradualmente se volvió controlador, luego emocionalmente abusivo, luego físicamente violento de maneras que dejaban marcas que ella tenía que explicar con excusas cada vez más creativas sobre torpezas y accidentes. La primera vez que realmente hablé con ella, estaba parada en el pasillo sosteniendo una bolsa de compras y llorando. Mi esposo estaba en el trabajo. Yo estaba en casa temprano por una vez, lidiando con un dolor de cabeza después de una declaración jurada particularmente brutal. Escuché sonidos a través de la puerta. La abrí y allí estaba ella. «Lo siento», dijo, secándose los ojos rápidamente. No quise molestarla. «¿Estás bien?» Ella se rió, pero no había humor en ello. Mi esposo llamó. Encontró mi nuevo número de teléfono de alguna manera. No sé cómo lo hace. No importa cuántas veces cambie todo, él me encuentra. La invité a pasar a tomar té. Parecía lo correcto. Se sentó en la mesa de mi cocina y me contó sobre el hombre con el que se había casado. Encantador al principio, luego posesivo, luego peligroso. La escalada fue gradual, dijo. Él controlaba el dinero, el teléfono, su acceso a amigos y familiares. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, estaba atrapada. «¿Por qué no fuiste a la policía?», pregunté. Lo intenté. Dijeron que sin evidencia física, no había nada que pudieran hacer. Y cada vez que intentaba irme, él me encontraba. Siempre me encuentra. Debería haber reconocido el guión. Había escuchado versiones de él cientos de veces en mi oficina, de mujeres cuyos esposos realmente eran abusivos. Pero escucharlo durante el té en mi propia cocina, viendo caer las lágrimas, viendo el miedo en sus ojos, se sentía diferente. Se sentía real. «¿Cómo terminaste aquí?», pregunté. «Investigo vecindarios», dijo. «Edificios seguros. Buenos vecinos». Cuando el departamento al otro lado del pasillo quedó libre, supe que era una señal. «Usted y su esposo parecen tan buenas personas». Podía notarlo solo con verlos en el elevador. No pregunté cuánto tiempo había estado observando. Se mudó al departamento directamente al otro lado del pasillo de nosotros a principios de la primavera, cuando los árboles afuera apenas comenzaban a brotar. Recuerdo haber pensado lo impactante que era cuando nos conocimos por primera vez en el elevador ese martes por la tarde. Alta y angulosa con pómulos que podrían cortar vidrio y un acento que hacía que todo lo que decía sonara como poesía. Mi esposo la notó de inmediato. Por supuesto que lo hizo. Todos en el edificio la notaron. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que ella nos había notado primero. Mucho antes de firmar ese contrato de arrendamiento, había estado observando, estudiando, preparando su acercamiento con la precisión de un cirujano planeando una operación complicada. La amistad comenzó de manera bastante inocente.
De la forma en que siempre lo hacen estas cosas devastadoras, cuando estás contando la historia después e intentando identificar dónde exactamente salió todo mal. Necesitaba ayuda para subir cajas pesadas por las escaleras, porque el elevador casualmente estaba descompuesto ese fin de semana, en particular por mantenimiento. No entendía cómo funcionaba el sistema de lavandería innecesariamente complicado del edificio, y seguía perdiendo monedas de 25 centavos en máquinas, que se tragaban su dinero sin lavar su ropa. Estaba confundida sobre el horario de reciclaje, y había recibido una advertencia formal del administrador del edificio por poner los materiales incorrectos en los contenedores incorrectos. Mi esposo intervino de inmediato para resolver cada uno de estos pequeños problemas. Siempre ha sido así. El tipo de hombre que se detiene para ayudar a extraños a cambiar neumáticos bajo la lluvia, que cree fundamentalmente en ayudar a los demás incluso cuando le cuesta algo. Es una de las cosas que amaba de él. También es lo que lo convirtió en el objetivo perfecto. Yo estaba trabajando semanas de 60 horas esa primavera, a veces considerablemente más, tratando desesperadamente de convertirme en socia de la firma antes de cumplir 40 años. Estaba manejando 3 divorcios importantes simultáneamente, cada uno más emocionalmente complicado y legalmente contencioso que el anterior. Y apenas tenía tiempo para cenar adecuadamente la mayoría de las noches, mucho menos para manejar los detalles mundanos de la interacción vecinal. Cuando mi esposo mencionó casualmente una mañana que habían comenzado a dar caminatas diarias juntos, mientras yo dormía hasta tarde después de otra noche en la oficina, pensé que era dulce, saludable, incluso. Él necesitaba más ejercicio, y yo estaba claramente demasiado ocupada y exhausta para ser su compañera de entrenamiento. Cuando ella comenzó a cocinar cenas elaboradas para él en las muchas noches que trabajé hasta tarde, pensé que era inesperadamente generoso de su parte. Era nueva en la ciudad, obviamente sola y aislada, agradecida por la amistad que le habíamos ofrecido. Cuando él le dio el código del sistema de seguridad de nuestro departamento porque ella seguía quedándose afuera de su propio lugar y necesitaba un lugar seguro para esperar a que llegara el administrador del edificio con llaves de repuesto, pensé que era completamente práctico. Ella vivía justo al otro lado del pasillo. La veíamos literalmente todos los días. ¿Qué podría salir mal con una conveniencia tan pequeña? Mi madre fue la primera persona en decir que algo andaba mal. Vino de visita por un fin de semana largo en mayo, y en 48 horas estaba caminando de un lado a otro en mi cocina, con esa mirada en su rostro, la que me ha estado advirtiendo de problemas desde que era niña. Tu esposo habla de esa mujer constantemente, dijo, manteniendo la voz baja. Cada conversación regresa a ella. Mamá, son amigos. Ella está pasando por un momento difícil. Se giró para mirarme. Él conoce su pedido de café. Conoce su color favorito. Sabe a qué hora se va a la cama y qué la hace llorar. Sabe más sobre su infancia de lo que yo sé sobre la tuya. Eso no es justo. ¿No lo es? Dejó su taza de café. ¿Cuándo fue la última vez que habló de ti de esa manera con alguien? No tuve respuesta. No estoy diciendo que esté teniendo una aventura, continuó. Pero algo no está bien. Una mujer no mira al esposo de otra mujer de la manera en que ella lo mira a menos que quiera algo. Está casada. Su esposo es abusivo. Ella le tiene miedo. ¿Has conocido a este esposo? No, pero... ¿has visto alguna prueba de que exista? ¿Una foto? ¿Un reporte policial? ¿Algo en absoluto? Empecé a responder. Luego me detuve. No lo había hecho. Todo lo que sabía sobre él provenía de sus historias. Sus lágrimas, sus relatos cuidadosamente detallados de abuso. He visto esto antes, dijo mi madre en voz baja. Mi amiga, ¿la recuerdas? Perdió todo por un hombre que fingía necesitar ayuda. Fue paciente, fue convincente. Y para cuando ella se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Eso es diferente. ¿Lo es? Se fue 2 días después. Me sentí aliviada de verla irse, lo cual debería haberme dicho algo. No quería pensar en lo que había dicho. No quería examinar por qué sus preguntas me incomodaban tanto. 3 días después de que voló a casa, sonó mi teléfono. Era de un investigador privado. Mi madre lo había contratado sin decirme, lo que normalmente me habría enfurecido. Pero no estaba llamando para reportar una aventura. Estaba llamando por algo más extraño. La he estado observando durante una semana, dijo. Algo no cuadra. ¿Qué quiere decir? Entra a su edificio a horas extrañas. 2, 3 de la mañana a veces. Se reúne con personas en estacionamientos alrededor del vecindario. Un hombre, una mujer. Ninguno coincide con ninguna descripción del esposo del que supuestamente se está escondiendo. Y ha estado estudiando su buzón, su lugar de estacionamiento, sus horarios. Tomando notas. Esto no es interés casual. Esto es vigilancia. Tal vez está paranoica. Dije. Las víctimas de abuso pueden volverse hipervigilantes. He estado haciendo esto durante 15 años. Sé cómo se ve la paranoia.
Esto no es paranoia. Esto es planificación. Le agradecí y colgué. Luego me senté en mi escritorio durante mucho tiempo, mirando la pared de mi oficina, tratando de procesar lo que me había dicho. Me dije a mí misma que estaba exagerando. Su trabajo era encontrar problemas, así que los encontraba en todas partes. Pero algo había cambiado. Una semilla de duda, y una vez que estuvo allí, no pude ignorarla. Durante las siguientes semanas, comencé a observar con más cuidado. Noté con qué frecuencia su teléfono vibraba con mensajes de ella, cómo inclinaba su pantalla lejos de mí, cómo hablaba de sus problemas como si fueran su responsabilidad. Una tarde llegué a casa temprano y los escuché reír en el pasillo fuera de nuestra puerta. El sonido se detuvo cuando ella me vio. Solo por un segundo, algo parpadeó en su rostro. Sorpresa, cálculo, recuperación. Luego sonrió con esa sonrisa cálida y dijo que solo había estado pidiendo prestado un poco de aceite de oliva. «Es tan buena cocinera», dijo mi esposo mientras entrábamos. «Me está enseñando a hacer auténticos platos ucranianos». «Eso es lindo», dije. Y era lindo, en teoría. Pero seguía pensando en ese parpadeo en su rostro. Esa fracción de segundo de algo que no era calidez en absoluto. El investigador llamó de nuevo una semana después. «Ella tiene un socio», dijo. «Un hombre. Han sido vistos juntos varias veces en un hotel fuera de la ciudad. No románticamente. Parecen estar trabajando en algo. Y hay una tercera persona. Una mujer. Que parece estar dirigiendo las cosas a distancia. ¿Qué tipo de cosas? Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Pero sea lo que sea, está organizado. Es profesional. Estas no son reuniones aleatorias. Debería haberle dicho a mi esposo. Debería haber confrontado la situación directamente. En cambio, observé y esperé, construyendo un caso de la manera en que me habían entrenado para hacerlo, buscando evidencia, esperando el momento en que tuviera lo suficiente para saber con certeza con qué estaba lidiando. Debería haber sabido que para cuando tienes suficiente evidencia, generalmente es demasiado tarde. La noche en que todo finalmente e irreversiblemente se desmoronó, comenzó como cualquier otro jueves en nuestras vidas ordinarias. Había tenido un día brutal en la corte, una batalla por la custodia que se había vuelto significativamente más fea de lo que nadie esperaba cuando el abogado del esposo contrario presentó evidencia perjudicial que no habíamos anticipado y no pudimos contrarrestar adecuadamente. Llegué a casa unas 2 horas antes de lo que había planeado originalmente, porque simplemente no podía soportar estar en la oficina más tiempo. No podía soportar mirar esos archivos ni un minuto más mientras repetía cada error que había cometido. Recuerdo el momento exacto en que abrí la puerta principal. El departamento olía a ajo y vino, rico y cálido y acogedor. Las velas estaban encendidas en la mesa del comedor, las buenas y costosas que guardábamos para ocasiones especiales y aniversarios. Por una fracción de segundo, pensé que tal vez mi esposo había planeado algo romántico, una cena sorpresa, un intento de reconectar después de meses de mi ausencia. Entonces los vi. Mi esposo y la vecina estaban sentados uno frente al otro, platos de pasta casera entre ellos como una especie de cena romántica para dos. Ella estaba llorando, mostrándole un moretón en la parte superior del brazo que decía que su esposo le había hecho la noche anterior. Según su historia detallada, contada entre sollozos teatrales que ahora parecen tan obviamente actuados en retrospectiva, él la había encontrado de alguna manera a pesar de todas sus precauciones. La acorraló sola en un estacionamiento cerca de donde supuestamente trabajaba medio tiempo. La agarró bruscamente, le torció el brazo detrás de la espalda. Le dijo en susurros amenazantes que nunca escaparía de él sin importar cuán lejos corriera o cuántas personas intentaran protegerla de él. Mi esposo sostenía su mano tiernamente a través de la mesa, mirándola con esa intensidad protectora feroz que no había visto dirigida a mí en años. Tal vez nunca, si soy completamente honesta conmigo misma. Y algo frío y pesado se asentó en mi pecho viéndolos juntos así. Algo que se sentía menos como celos, y más como una claridad repentina, terrible y no deseada sobre lo que había estado sucediendo en mi propia casa durante meses. Caminé hacia la mesa y me senté a su lado. Ella me miró con esas lágrimas practicadas corriendo por su rostro. «Cuéntame otra vez qué pasó», dije. «Desde el principio». Ella se lanzó a la historia, con la voz temblorosa. Me encontró en el estacionamiento. Me agarró, me torció el brazo detrás de la espalda. Dijo que nunca me alejaría de él. «¿Cuándo sucedió esto?», pregunté. «Anoche, alrededor de las 8. Pero le dijiste a mi esposo hace 2 días que habías estado en casa todo el día con migraña». Ella parpadeó. «Eso fue diferente. Eso fue antes. Y tu esposo es zurdo, ¿verdad? Mencionaste eso. Pero este moretón, el patrón de agarre, es de una mano derecha». Las lágrimas se detuvieron. Solo por un segundo. Pero lo noté. Algo parpadeó detrás de sus ojos. Un cálculo ocurriendo en tiempo real. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Su Instagram. Fotos geoetiquetadas de una conferencia en Berlín.
Publicadas ayer. ¿Cómo exactamente te acorraló en un estacionamiento cuando ha estado en Alemania toda la semana? La cara cuidadosamente construida de la vecina cambió cuando se dio cuenta de que yo estaba captando las inconsistencias en su historia. Fue sutil, solo el parpadeo más breve detrás de sus ojos. Pero yo había pasado años leyendo a personas en salas de audiencias y declaraciones, y sabía exactamente lo que estaba viendo. La máscara se estaba deslizando. Cualquiera que fuera la actuación elaborada que había estado dando durante los últimos 4 meses, estaba comenzando a perder el control de su narrativa cuidadosamente construida. Mi esposo, bendito sea su corazón ingenuo y bien intencionado, no notó nada malo en absoluto. Todavía sostenía su mano de manera reconfortante, todavía mirándola con esa mezcla embriagadora de preocupación y algo más oscuro, todavía completamente invertido en la historia que ella le había estado vendiendo como si fuera la verdad del Evangelio entregada desde lo alto. Mi teléfono vibró insistentemente en mi bolsillo. Un mensaje de texto del investigador que mi madre había contratado. Alguien acaba de entrar a tu edificio usando tu código de seguridad personal. Hombre, desconocido, fue directamente al 4º piso sin dudarlo. Sentí algo frío correr por mi columna como agua helada, asentándose en mi estómago con un peso que dificultaba respirar normalmente. El 4º piso era donde estaba ubicada mi oficina en casa. La oficina donde guardaba archivos de casos, información de clientes, documentos confidenciales que podrían destruir la vida, los matrimonios y el futuro financiero de las personas si caían en las manos equivocadas. Información por la que personas sin escrúpulos pagarían enormes cantidades de dinero para acceder con diversos fines ilegales. Me excusé de la mesa tan calmadamente como pude. Dije que necesitaba usar el baño, y en su lugar caminé silenciosamente por el pasillo hacia la puerta de mi oficina. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo claramente en mis oídos como un tambor. Parte de mí honestamente esperaba no encontrar nada en absoluto. Descubrir que el investigador estaba equivocado o paranoico o simplemente observando la entrada del edificio equivocada. Pero la puerta de mi oficina estaba abierta, solo un poco entreabierta, cuando sabía con absoluta certeza que la había cerrado y asegurado esa misma mañana. Un hombre que nunca había visto antes en toda mi vida estaba parado en mi escritorio bajo la luz tenue, con una cámara de aspecto profesional en sus manos, fotografiando metódicamente los documentos que yo había dejado descuidadamente esa tarde. Archivos de casos, registros financieros, negociaciones de acuerdos, información que mis clientes me habían confiado con la expectativa razonable de completa confidencialidad profesional. Por un momento me quedé allí congelada en la entrada, mi cerebro negándose obstinadamente a procesar lo que mis ojos veían clara e inconfundiblemente. Entonces grité. No un grito estratégico, no una reacción calculada diseñada para lograr un resultado específico. Solo un sonido crudo y primitivo de violación y furia que trajo a mi esposo corriendo desde el comedor en segundos. Las siguientes horas fueron un caos. La policía llegó rápidamente. El hombre con la cámara fue arrestado, aún sosteniendo evidencia de lo que había estado haciendo. La vecina intentó correr hacia las escaleras y fue detenida por oficiales en el pasillo. Los vi ponerle las esposas. Ella me miró mientras la llevaban, y solo por un segundo, la máscara cayó completamente. No había miedo en sus ojos, ni arrepentimiento. Solo un cálculo frío, como un jugador de ajedrez que había perdido una partida y ya estaba planeando la siguiente. Lo habrías descubierto eventualmente, dijo. Siempre lo hacen. En la estación de policía, el detective me dejó mirar a través del vidrio unidireccional mientras la interrogaban. Necesitaba verlo. Necesitaba entender. El acento desapareció primero. Un momento era la inmigrante ucraniana asustada. Al siguiente hablaba en un inglés plano y sin acento. ¿Cuánto tiempo has estado ejecutando esta operación?, preguntó el detective. Quiero un abogado, dijo ella. Pero estaba sonriendo. La verdad salió en pedazos durante las siguientes semanas. No había un esposo abusivo. Nunca lo hubo. El acento era falso, perfeccionado a lo largo de años de práctica. No era de Ucrania. No era una inmigrante. No era víctima de nada excepto de sus propias decisiones. Ella era parte de un equipo profesional que apuntaba a personas con acceso a información valiosa. Su socio, el hombre con la cámara, era su verdadero esposo. La coordinadora que había huido antes de que llegara la policía era la autora intelectual que había seleccionado los objetivos y manejaba la venta de datos robados. No querían a mi esposo. No querían mi dinero. Ni siquiera me querían a mí. Lo que querían estaba en los archivadores de mi oficina en casa. Información sobre personas ricas que pasaban por divorcios amargos, activos ocultos, cuentas en el extranjero, empresas fantasma, estrategias de acuerdo, el tipo de información que vale una fortuna para el comprador adecuado, un cónyuge enojado tratando de ganar ventaja, un competidor buscando debilidades, ladrones de identidad, chantajistas. Mis clientes me habían confiado sus secretos más peligrosos,
Y yo había estado guardando esos secretos en un departamento donde un extraño tenía el código de seguridad. Me habían estado observando durante meses antes de que ella se mudara. Conocían mi horario, mis casos, mis debilidades. Sabían que mi esposo estaba solo, que yo trabajaba demasiado, que él necesitaba sentirse heroico de maneras que nuestro matrimonio estable no proporcionaba. Cada detalle de su amistad había sido fabricado. La vulnerabilidad, la intimidad, la confianza. Todo diseñado para obtener acceso a mis archivos. Los moretones eran maquillaje. Las lágrimas eran actuación. El perro que mi esposo paseaba cada mañana pertenecía a otra persona, prestado para crear oportunidades de contacto. Lo que lo hizo peor fue que mi esposo no había técnicamente engañado. No se había acostado con ella ni la había besado, pero le había dado todo lo demás. Su tiempo, su atención, su energía emocional, su confianza. Había compartido cosas con ella que no había compartido conmigo en años. Y cuando traté de explicar por qué eso dolía casi tanto como la traición física, me miró con genuina confusión, como si realmente no entendiera qué había hecho mal. Las consecuencias profesionales fueron inmediatas y devastadoras. Tuve que reportar la violación a mi firma a la mañana siguiente, sentada en la oficina de la esquina del socio principal explicando que la información del cliente había sido comprometida porque una estafadora manipuló a mi esposo para que regalara nuestro código de seguridad. La reunión duró 2 horas. Cada pregunta se sentía como una acusación. ¿Cuánto tiempo conoció a esta mujer? 4 meses. ¿Y nunca sospechó nada? Tenía preocupaciones. Estaba investigando. Escribió algo en su libreta. En lugar de, digamos, cambiar su código de seguridad o alertarnos sobre una amenaza potencial. No sabía cuál era la amenaza. Pensé que podría ser personal. En cambio, fue profesional. Y ahora nuestros clientes están expuestos. No había nada que pudiera decir a eso. Tenía razón. El equipo forense pasó 3 días en mi oficina en casa, catalogando qué archivos habían sido expuestos. Fotografiaron todo. Hicieron preguntas sobre mi sistema de archivo, mis protocolos de seguridad, por qué guardaba ciertos documentos en casa en lugar de en el almacenamiento seguro de la firma. Nunca lo había pensado antes. Todos llevaban trabajo a casa. Eso es lo que hacías cuando intentabas convertirte en socia. Pero tampoco había sido nunca el objetivo de criminales profesionales antes. La peor parte fue llamar a mis clientes. Los socios ofrecieron manejarlo a través de canales oficiales, pero insistí en hacerlo yo misma. Les debía eso. La primera llamada fue a una mujer cuyo esposo había ocultado millones en el extranjero. Habíamos pasado meses construyendo ese caso, documentando cada cuenta en el extranjero, cada empresa fantasma, cada transferencia fraudulenta. Si esa información salía, toda su estrategia de divorcio colapsaría. Confía en usted, dijo cuando terminé de explicar. Le dije cosas que nunca le he dicho a nadie. Los números de seguridad social de mis hijos, mis cuentas ocultas, todo. Lo sé. Lo siento tanto. Lo siento, no me ayuda si los abogados de mi esposo saben lo que sabemos. No, no ayuda. Me despidió esa tarde. No la culpé. La segunda llamada fue a un dueño de negocio en medio de negociaciones de custodia contenciosas. Su exesposa lo había acusado de fraude financiero. Habíamos estado construyendo una defensa basada en documentos que ahora estaban potencialmente comprometidos. ¿Cómo sucedió esto?, exigió. Se supone que debe proteger esta información. Ese es su trabajo. Lo sé. Confíe en usted con mi vida. La vida de mis hijos. ¿Y algún estafador entró en sus archivos porque su esposo regaló su código de seguridad? Sí. Largo silencio. Luego, debería demandarla por negligencia. No lo hizo, en última instancia. Pero transfirió su caso a otro abogado y me reportó a la barra de abogados del Estado. La queja ética fue finalmente desestimada, pero no antes de 6 meses de ansiedad y 3 entrevistas separadas con investigadores. El tercer cliente fue más comprensivo. Era un hombre mayor. Un ejecutivo retirado cuya esposa se había ido después de 40 años de matrimonio. Había visto suficiente de la vida para saber que cosas malas le sucedían a la gente buena. No voy a fingir que esto no me preocupa, dijo cuando le conté. Pero he leído sobre estas operaciones. Apuntan a gente inteligente, gente cuidadosa. La vergüenza no está en ser engañado, está en cómo lo manejas después. Gracias. Transferiré mi caso a otro abogado aquí, sin ofender. No me ofendo. Hizo una pausa. Por lo que vale, creo que te recuperarás de esto. Te he visto trabajar. Eres buena en lo que haces. Un error no borra eso. Fue la cosa más amable que alguien me dijo durante esas primeras semanas terribles. Me aferré a ello durante las largas noches en que no podía dormir, cuando yacía despierta catalogando cada error que había cometido, cada señal que debería haber visto. Mi camino hacia la sociedad fue suspendido indefinidamente. Fui removida de casos sensibles,
relegada a asuntos de rutina. Colegas que me habían sonreído ahora evitaban el contacto visual. Escuchaba susurros, fragmentos de conversaciones que se detenían cuando me acercaba. La fábrica de rumores trabajaba horas extra. ¿Fui descuidada o cómplice? ¿Había sabido sobre la relación de mi esposo? ¿Fue todo el asunto algún tipo de fraude de seguros? Las teorías se volvieron más elaboradas cuanto más se alargaba la investigación. Ni siquiera podía culparlos. La ironía no se me escapaba. Una abogada de divorcios que no podía ver la manipulación en su propia casa. Cada noche yacía despierta repitiendo esos 4 meses, buscando el momento en que debería haber visto a través de todo. Las señales estaban en todas partes una vez que sabía qué buscar. La investigación se expandió durante las semanas siguientes, a medida que las fuerzas del orden profundizaban. Nuestra vecina y sus socios no eran aficionados. Habían estado ejecutando variaciones de este esquema durante años, moviéndose de ciudad en ciudad, apuntando a profesionales con acceso a información confidencial valiosa. Un médico en otro estado había perdido su licencia médica después de que robaron registros de pacientes, que luego fueron vendidos a ladrones de identidad. Un asesor financiero vio colapsar su firma cuando la información de la cartera de clientes se filtró a los competidores. Un abogado corporativo casi fue a prisión, por lo que los fiscales inicialmente pensaron que era uso de información privilegiada, antes de que los investigadores se dieran cuenta de que había sido víctima del mismo equipo. La mujer que se había hecho pasar por mi vecina había estado haciendo esto durante más de 4 años. Podía leer a las personas al instante, identificar vulnerabilidades, convertirse en lo que necesitaran. Para mi esposo, eso significaba ser indefensa y agradecida, alguien que lo hiciera sentir fuerte y heroico. Para otras víctimas, había interpretado diferentes roles: una madre soltera en apuros, una viuda en duelo, una inmigrante asustada. Cualquier personalidad que la hiciera cruzar la puerta. La coordinadora, que había seleccionado los objetivos y vendido la información robada, escapó antes de que llegara la policía esa noche. Se emitieron órdenes internacionales. Las agencias se coordinaron a través de las fronteras, pero ella era inteligente y cuidadosa. Los investigadores me dijeron que probablemente ya estaba estableciendo la siguiente fase de su operación en otro lugar. Las posibilidades de atraparla parecían frustrantemente escasas. Luego, 6 meses después, la atraparon. Estaba tratando de cruzar una frontera con documentos falsificados, probablemente dirigiéndose a establecerse en algún lugar nuevo. El arresto se sintió como una victoria durante unas 12 horas, hasta que me di cuenta de que significaba más procedimientos, más testimonios, más oportunidades para revivir todo con un detalle doloroso. Mientras tanto, mi esposo se había mudado a la habitación de invitados. No estábamos peleando. Pelear habría requerido energía que yo no tenía. Existíamos en un silencio cuidadoso. 2 personas en el mismo espacio tratando de no conectar. Él quería disculparse, explicar cuán completamente había sido engañado. Y yo sabía que lo había sido. Sistemáticamente, por profesionales que habían estudiado sus debilidades y las habían explotado durante meses. Pero saber eso no hacía que doliera menos. Una mañana, aproximadamente una semana después de los arrestos, lo encontré en la cocina haciendo café. Parecía que no había dormido en días. «Sigo repasándolo», dijo sin preámbulos. Cada conversación, cada interacción, buscando el momento en que debería haber visto a través de ello. Yo también. Se giró para mirarme. Ella era tan convincente. El miedo en sus ojos cuando hablaba de su esposo. La gratitud cuando la ayudaba con algo pequeño. Pensé que estaba haciendo algo bueno, siendo el tipo de persona que querrías que fuera. Eso golpeó más fuerte de lo que probablemente pretendía. ¿Es por eso que lo hiciste?, pregunté. ¿Para ser la persona que yo quería? En parte. Se sentó a la mesa. Pero también, ella me vio. Realmente me vio. No como tu esposo, no como el cónyuge de alguien, solo como yo. Preguntaba sobre mi día, mis pensamientos, mis sueños. Recordaba cosas que le había dicho semanas antes. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que me preguntaste sobre algo de eso? Quería discutir. Quería decir que había estado trabajando días de 12 horas tratando de construir un futuro para ambos. Pero él no estaba equivocado, y ambos lo sabíamos. Eso no excusa lo que hice, dijo. Debería haberte dicho lo que estaba pasando. Debería haber preguntado antes de darle el código. Debería haber, no sé, sido mejor. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabía que lo verías por lo que era. Una aventura emocional. Incluso si no sucedió nada físico, incluso si nunca la toqué, me estaba enamorando de alguien más. De la persona que ella fingía ser. Y estaba demasiado avergonzado para admitirlo, incluso ante mí mismo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Esperé sentir algo. Rabia, traición, dolor. En cambio,
Solo hubo un dolor sordo y una especie de reconocimiento exhausto. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. No lo sé. Honestamente no lo sé. Quiero arreglar esto. Quiero recuperar tu confianza. Sé que quieres, pero no sé si eso es posible. 3 semanas después, vino a mi oficina en casa y se sentó en la silla frente a mi escritorio. La silla donde usualmente se sentaban los clientes. Necesito entender algo, dijo. ¿Lo sabías? Antes de esa noche, ¿me estabas probando? Podría haber mentido, pero habíamos pasado las mentiras fáciles. Sí. Mi madre contrató a un investigador. Sabía que algo andaba mal. Simplemente no sabía qué. Así que me observaste. Observaste y esperaste a ver qué hacía. Observé. No sabía cómo preguntar. No sabía si quería la respuesta. Estuvo callado durante mucho tiempo. Luego dijo algo inesperado. Tal vez ambos nos estábamos probando mutuamente. Tal vez lo hemos estado haciendo durante años. Tú te alejaste hacia tu trabajo. Yo encontré a alguien que me hacía sentir necesario. Ninguno de los dos dijo nada. Solo nos observamos fallar. Quería discutir, defenderme, explicar la presión bajo la que había estado. Pero sentada allí, rodeada de los archivos de casos que habían definido mi vida más que mi matrimonio, no pude. Él no estaba del todo equivocado. La conversación no arregló nada entre nosotros. No estaba destinada a arreglar nada, no realmente. Pero fue honesta de una manera que nuestra comunicación no había sido durante más tiempo del que quería reconocer, y esa honestidad contaba para algo importante. Acordamos intentar terapia de pareja juntos, para ver si había algo que valiera la pena salvar debajo de todo el daño y resentimiento acumulados. Pero incluso mientras hacíamos planes concretos para trabajar en nuestra relación, podía sentir la distancia entre nosotros solidificándose en algo permanente, como cemento húmedo fraguando en su forma final. Algunas brechas simplemente no pueden repararse con buenas intenciones. Algunas traiciones, incluso las que técnicamente no califican como traiciones, dejan marcas demasiado profundas para sanar completamente. La vida tiene una manera persistente de seguir adelante incluso cuando te sientes completamente congelada en tu lugar. Los procedimientos legales contra la vecina y su esposo se prolongaron durante todo el verano y hasta bien entrado el otoño. Una rutina lenta de audiencias preliminares y mociones legales, y negociaciones de declaración de culpabilidad que se sentían absolutamente agotadoras, incluso desde mi posición en la periferia. No fui testigo de nada particularmente crítico, solo otra víctima entre muchas. Lo que significaba que mayormente observaba desde el margen, mientras los fiscales federales construían metódicamente su caso contra la operación. La coordinadora, la mujer que había orquestado todo el esquema desde detrás de escena, fue finalmente capturada tratando de cruzar una frontera internacional con un pasaporte obviamente falsificado. Eso se sintió como una victoria genuina durante aproximadamente 12 horas, hasta que me di cuenta de que su arresto solo significaba procedimientos adicionales, más requisitos de testimonio, más oportunidades para revivir los peores meses de toda mi vida con un detalle público doloroso. El sistema de justicia se mueve lentamente cuando se mueve en absoluto. La firma me dejó mantener mi trabajo, lo cual supongo que debería haber agradecido dadas las circunstancias, pero el camino hacia la sociedad permaneció firmemente cerrado para mí en el futuro previsible. Mi supervisor, un hombre al que había respetado genuinamente durante la mayor parte de mi carrera, me sentó en su oficina de la esquina y explicó la situación usando un lenguaje corporativo cuidadoso, diseñado para sonar razonable mientras entregaba noticias devastadoras. El incidente había planteado serias dudas sobre el juicio profesional, dijo. No mi integridad, se apresuró a aclarar. Solo mi juicio en ciertas situaciones. Los socios sintieron colectivamente que se necesitaba más tiempo para reconstruir la confianza institucional en mis capacidades. Tal vez en otro año o 2, una vez que las cosas se hubieran calmado por completo, podríamos revisar la conversación sobre la sociedad. Asentí y le agradecí su franqueza, y caminé de regreso a mi oficina más pequeña, sintiendo que me acababan de entregar una sentencia de por vida disfrazada de una generosa segunda oportunidad. Mi madre, para su crédito, nunca dijo "te lo dije". Se había ganado el derecho. Había pagado a ese investigador de sus propios ahorros de jubilación porque confiaba en sus instintos cuando yo no lo hacía. Comenzó a visitarme más a menudo. Cada 2 fines de semana al principio. Luego cada fin de semana. Traía comida que no pedía. Se sentaba conmigo en largas tardes cuando el silencio se sentía insoportable. Aproximadamente un mes después de los arrestos, me contó sobre su amiga, la que había mencionado antes. No te conté toda la historia, dijo. Estábamos sentadas en mi cocina, bebiendo té que se había enfriado mientras hablábamos. Sobre lo que le pasó a ella. Pensé que era un asesor financiero quien robó su dinero. Lo fue. Pero eso no fue todo. Hizo una pausa, mirando sus manos. Ella confiaba en él completamente. Él pasó 2 años construyendo esa confianza. Venía a las cenas festivas.
Conoció a sus nietos. Y todo el tiempo estaba vaciando sistemáticamente sus cuentas. Para cuando ella se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, había perdido todo. Sus ahorros, su casa, su dignidad. Nunca se recuperó de la vergüenza. ¿Qué le pasó? Murió 3 años después. Ataque al corazón, dijeron. Pero siempre pensé que realmente fue un corazón roto. No podía perdonarse a sí misma por haber sido engañada. Mi madre me miró entonces, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. Es por eso que contraté al investigador, dijo. Es por eso que presioné tanto. He visto lo que estas personas pueden hacer. Cómo destruyen no solo las finanzas, sino las almas. No iba a ver que te sucediera a ti. No lo sabía. Por supuesto que no. Nunca te lo dije. Pensé que si no hablaba de ello, el peligro se mantendría alejado de mi familia. Se rió amargamente. Como si así funcionara el mundo. Siento no haberte escuchado. No. Ella extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. Siento haber tenido razón. Nos sentamos allí durante mucho tiempo, tomadas de la mano, sin decir nada. Por primera vez desde que sucedió todo, no me sentí completamente sola. Las sesiones de terapia con mi esposo eran ejercicios extraños en arqueología emocional. Nuestra terapeuta era hábil, haciendo preguntas que nos obligaban a mirarnos realmente. Hubo una sesión, alrededor de 2 meses después, en la que todavía pienso. La terapeuta nos pidió que describiéramos un momento en el que nos hubiéramos sentido verdaderamente conectados. Nuestra luna de miel, dijo mi esposo de inmediato, viendo la puesta de sol en esa playa, sintiéndonos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. ¿Y usted? Me preguntó la terapeuta. Abrí la boca. No salió nada. Seguí intentando convocar un recuerdo de los últimos 5 años, algo que probara que habíamos mantenido esa conexión. Me quedé en blanco. Los primeros años, dije finalmente, antes de que la firma se convirtiera en todo. La terapeuta no comentó. No tenía que hacerlo. Todos entendimos lo que significaba ese silencio. Mi esposo seguía diciendo que quería recuperar mi confianza, pero cada vez que lo miraba, lo veía extendiendo la mano a través de esa mesa iluminada por velas, tomando la mano de ella. Algunas imágenes se graban en tu memoria tan profundamente que se convierten en lo único que puedes ver. El juicio federal principal ocurrió 8 meses después de los arrestos. Testifiqué durante varias horas sobre el impacto en mi vida, respondiendo preguntas mientras la mujer que había fingido ser mi vecina observaba desde la mesa de la defensa. La fiscal me guió a través de todo. La cronología del engaño, cómo había obtenido acceso a mi vida y archivos, el daño a mi carrera y matrimonio. Mantuve mi voz firme durante la mayor parte, incluso describiendo el momento en que encontré al hombre en mi oficina, incluso relatando la llamada telefónica donde le dije a mi cliente más valiosa que su información podría estar comprometida. Para lo que no estaba preparada era para el contrainterrogatorio. Señora abogada, comenzó el abogado defensor, ¿no es cierto que permitió que su esposo distribuyera su código de seguridad sin su conocimiento o consentimiento? No permití nada. Él tomó una decisión sin consultarme, una decisión que no notó durante meses. A pesar de vivir en el mismo hogar, trabajaba largas horas. Confiaba en mi esposo. Confiaba en él. Hizo una pausa para dar efecto, pero también contrató a un investigador privado para seguirlo, ¿no es así? Mi madre contrató al investigador. Después de expresarle preocupaciones a usted, preocupaciones que usted desestimó, ¿no es correcto? Quería gritar que nada de esto habría sucedido si su cliente no hubiera mentido sistemáticamente para entrar en nuestras vidas. Pero había estado en suficientes salas de audiencias para saber que perder la compostura solo dañaría mi credibilidad. Confié en una mujer que resultó ser una estafadora profesional, dije, al igual que mi esposo, al igual que todos a los que apuntó antes que a nosotros. Ella se veía diferente en la corte, sin maquillaje, cabello recogido hacia atrás, ropa sencilla elegida por sus abogados para generar simpatía. No parecía una depredadora. Parecía alguien que había cometido errores, alguien merecedor de misericordia. Tuve que recordarme a mí misma con fuerza que la mujer asustada y vulnerable, que pensé que conocía, nunca había existido realmente. Esta persona sentada frente a mí era una completa extraña. Siempre había sido una completa extraña, usando un disfraz elaborado. Los abogados defensores intentaron predeciblemente pintarme como parcialmente responsable de lo sucedido, como descuidadamente negligente con mis documentos confidenciales, como alguien que esencialmente había invitado a los problemas a través de la incompetencia profesional. Esperaba la estrategia. Había estado en suficientes salas de audiencias a lo largo de mi carrera para saber exactamente cómo funcionaban típicamente estas cosas. Pero escuchar esas acusaciones dichas en voz alta en un foro público, tener mi competencia profesional cuestionada agresivamente por abogados que no sabían absolutamente nada sobre mi trabajo o mi vida o mi nivel real de cuidado,
Fue significativamente más difícil de lo que había anticipado. Mantuve mi compostura en el estrado de los testigos porque eso es lo que haces. Pero después me senté sola en mi auto en el estacionamiento del tribunal y lloré más fuerte de lo que lo había hecho desde que todo comenzó. Algo sobre la naturaleza pública de ello, el registro oficial que se estaba creando, la transcripción que existiría para siempre, hizo que todo se sintiera más permanente, más real. Una mujer me encontró allí, llorando en mi auto. Golpeó la ventana suavemente. «Lamento molestarla», dijo cuando bajé la ventana. Estaba en la sala del tribunal. Escuché su testimonio. Me sequé los ojos. «Estoy bien. Solo... procesando». Ella asintió lentamente. Yo también fui víctima. Diferente ciudad, diferente esquema, pero el mismo equipo. Me quitaron todo. Mis ahorros, mi reputación, mi matrimonio. Lo siento. La cosa es, dijo ella, me culpé a mí misma durante años. Pensé que debería haberlo visto. Debería haber sido más inteligente. Pero viendo el juicio hoy, escuchando cómo operaban, son profesionales. Eso es lo que hacen. No teníamos oportunidad. Eso no lo hace más fácil. No. Pero ayuda a saber que no estás sola, que no fue tu culpa. Me dio su tarjeta antes de irse. Un grupo de apoyo para víctimas de fraude. No estaba segura de si alguna vez la usaría, pero la puse en mi billetera de todos modos. A veces saber que no estás sola es suficiente. Ambos acusados fueron finalmente condenados por múltiples cargos federales. La audiencia de sentencia fue casi más difícil que el juicio mismo. La fiscal leyó declaraciones de impacto de víctimas de personas en 5 estados. El médico que perdió su licencia. El asesor financiero cuya firma colapsó. Una mujer cuya identidad había sido robada 3 veces usando información que este equipo había vendido. Cada historia era una variación de la mía. Alguien que había intentado ayudar. Alguien que había sido manipulado. Alguien cuya confianza había sido utilizada como arma en su contra. Cuando fue mi turno de hablar, había preparado comentarios. Páginas de oraciones cuidadosamente elaboradas sobre daño profesional y traición personal. Pero parada allí, mirando a la mujer que había comido en mi mesa y llorado en el hombro de mi esposo, abandoné el guión. Soy abogada de divorcios, dije. Paso mis días escuchando a personas explicar cómo fueron engañadas por alguien en quien confiaban. Siempre pensé que entendía. No lo hacía. No puedes entender hasta que te sucede a ti. El juez preguntó si quería dirigirme a la acusada directamente. La miré. Ella me devolvió la mirada, inexpresiva. Espero que pienses en ello, dije. Todos los días. Espero que pienses en el médico que ya no puede ejercer la medicina. Las familias que destrozaste. Las carreras que destruiste. Espero que te mantenga despierta por la noche de la manera en que me mantiene a mí. Ella no reaccionó. No creo que fuera capaz de ello. La coordinadora recibió 12 años. La mujer que había sido mi vecina recibió 8 años. Las sentencias se sintieron tanto demasiado largas como no lo suficientemente largas. La justicia siempre se siente así. Después de la audiencia, la fiscal se me acercó en el pasillo. Por lo que vale, dijo, se manejó bien allí adentro. No sentía que hubiera manejado nada bien. Sentía que había sobrevivido a algo que no debería haber tenido que enfrentar en primer lugar. Quería que los veredictos se sintieran como justicia. Principalmente solo se sintieron como finales. Lo que pasó entre mi esposo y yo terminó más silenciosamente que el caso criminal, sin drama judicial ni testimonio público. Seguimos intentándolo durante 6 meses después del juicio. Sesiones de terapia, conversaciones difíciles, intentos de reconstruir algo de los escombros. Pero algunas cosas no se pueden reconstruir. Algunos daños son demasiado profundos. El momento en que supe que había terminado llegó un martes por la tarde cualquiera. Él estaba cocinando la cena, algo que había comenzado a hacer más a menudo, como si los gestos domésticos pudieran reparar lo que se había roto. Entré a la cocina y lo vi parado frente a la estufa, revolviendo algo en una olla, y no sentí nada, ni ira, ni amor, ni dolor, solo vacío. Ahí es cuando lo supe. Quiero el divorcio, dije el domingo siguiente, sobre un café que se había enfriado mientras hablábamos alrededor del tema obvio. No pareció sorprendido, decepcionado, triste, pero no sorprendido. Tal vez había estado esperando que yo lo dijera. Tal vez había querido decirlo él mismo, pero no pudo encontrar el coraje. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó. No, no creo que lo haya. Nos sentamos allí durante mucho tiempo, sin tocarnos, sin hablar. 2 personas que habían compartido una vida durante años, ahora extraños sentados frente a una mesa de cocina. El divorcio en sí fue sencillo. Ambos queríamos que terminara, sin hijos por los que pelear, sin activos complicados que dividir. Solo 2 personas que habían dejado de reconocerse decidiendo dejar de fingir. Él seguía preguntando si había algo que pudiera hacer de manera diferente,
algún gesto que pudiera traerme de vuelta. Pero no se trataba de gestos. Lo había perdonado por ser manipulado. Lo que no podía perdonar era la vulnerabilidad que lo hizo posible, y mi propio papel en crearla. La mediación fue breve y profesional. Dividimos las posesiones sin discusión. Él se llevó los muebles del dormitorio. Yo me llevé las cosas de la cocina. Dividimos los libros alfabéticamente. Se sintió extraño. Desmantelar una década de vida compartida en unas pocas horas de negociación eficiente. Pero tal vez así es como debería ser. Rápido, limpio, como quitarse una venda. Vendimos el departamento porque ninguno de los dos podía soportar vivir allí más. El agente de bienes raíces sugirió decorarlo para que se viera cálido y acogedor. Pero cada vez que caminaba por esas habitaciones me sentía enferma. La cocina donde ella había cocinado cenas para él mientras yo trabajaba tarde. Todavía podía verlos sentados allí, platos de pasta entre ellos, la mano de ella extendiéndose a través de la mesa. La sala de estar donde habían visto películas las noches que yo llegaba a casa demasiado exhausta para hacer otra cosa que no fuera dormir. Él me había contado sobre sus noches de cine casualmente, como si fuera la cosa más normal del mundo. Le gustan las comedias románticas viejas, había dicho. ¿No es dulce? El pasillo fuera de mi oficina donde la había encontrado una vez, supuestamente buscando el baño. Había estado parada muy quieta, mirando la puerta cerrada de mi oficina. Solo me desorienté, había dicho con esa sonrisa practicada. Todas estas puertas se ven iguales. Había estado contando pasos, mapeando el diseño, averiguando qué puerta conducía a la información que su equipo necesitaba. El día que firmamos los papeles de venta, caminé por el departamento vacío una última vez. Las habitaciones se veían más pequeñas sin muebles, más ordinarias. Era difícil creer que tanto daño hubiera ocurrido en un espacio tan poco notable. Encontré un lugar mucho más pequeño en un vecindario diferente. Un lugar sin historia, sin fantasmas, sin recuerdos contaminados esperando a la vuelta de cada esquina. Comenzar de nuevo a mi edad no era lo que había planeado, pero nada de los últimos 2 años había sido lo que había planeado. A veces la vida te entrega una historia completamente diferente a la que pensabas que estabas escribiendo. Han pasado 2 años desde esa noche de jueves. 2 años de reconstrucción, de terapia, de recordar lentamente quién soy fuera de un matrimonio que dejó de funcionar mucho antes de que terminara. El primer año fue el más difícil. Llegaba a casa a mi pequeño departamento después del trabajo y me sentaba en el silencio, preguntándome qué hacer conmigo misma. Durante años, cada momento libre había sido sobre la firma. Noches largas, trabajo de fin de semana, la búsqueda interminable de la sociedad. Ahora la sociedad estaba en espera indefinidamente y tenía las tardes libres por primera vez en una década. No sabía qué hacer con ellas. Comencé a cocinar. Cosas simples al principio, comidas para uno. Luego platos más complicados, del tipo que tomaban horas y requerían concentración. Era algo en lo que enfocarse además de los escombros de mi vida. Comencé terapia. Terapia real. No el trabajo de pareja que había hecho con mi esposo, sino sesiones solo para mí. Hablamos sobre por qué había elegido la observación sobre la confrontación, por qué había construido mi identidad alrededor del trabajo, hasta el punto en que mi matrimonio se convirtió en ruido de fondo. ¿Por qué había necesitado ver a mi esposo fallar en lugar de simplemente preguntarle qué estaba pasando? Tenía miedo, dijo mi terapeuta un día. Miedo de que si preguntaba, obtendría una respuesta con la que no podría vivir. No tenía miedo de que él engañara. Dije. Tenía miedo de que me dijera que era infeliz, que el matrimonio estaba roto, que yo había estado fallando en algo que ni siquiera había notado que se suponía que debía estar manteniendo. ¿Y ahora? Ahora sé que estaba fallando. Ambos lo estábamos. Pero al menos ahora lo sé. La firma finalmente me dejó volver al camino de la sociedad. La reunión con los socios principales fue incómoda. Enumeraron condiciones, requirieron reportes, un periodo de prueba que se sintió humillante. Pero lo tomé. Había trabajado demasiado duro para alejarme. Lentamente, caso por caso, reconstruí mi reputación. Los nuevos clientes no conocían mi historia. Los viejos colegas finalmente dejaron de susurrar cuando pasaba. El trabajo era el mismo, pero yo era diferente. Más cuidadosa, más presente, menos convencida de tener todas las respuestas. Mi madre y yo almorzamos todos los domingos ahora. Ella ya no menciona lo que pasó. No necesita decir te lo dije. Hablamos de cosas normales. Su jardín, mis casos, un club de lectura al que se unió. A veces me mira con esta expresión, orgullo mezclado con alivio, y sé que está pensando en lo cerca que estuvo de perderme ante algo que ella vio venir cuando yo no pude. Comencé a tener citas de nuevo hace unos 6 meses. Los primeros intentos fueron desastres. Analizaba cada palabra, buscaba significados ocultos, observaba señales de engaño. No podía apagar la vigilancia. Mi terapeuta se rió cuando le conté. Algo de precaución es saludable, dijo. Pero no todos están ejecutando una estafa.
La mayoría de las personas son solo personas, imperfectas, complicadas, intentando hacer lo mejor que pueden. ¿Cómo se nota la diferencia? No siempre puedes. Ese es el riesgo de confiar en alguien, pero la alternativa es estar sola para siempre, y no creo que eso sea lo que quiere. Tenía razón, no lo era. Hay alguien ahora, días tempranos todavía, nada serio. Es maestro, divorciado, 2 hijos a los que ve los fines de semana. Nos conocimos en la cena de un amigo. Me hizo reír de algo estúpido, y me di cuenta de que no me había reído así en años. Le conté la historia en nuestra tercera cita. Todo. La vecina, la estafa, el divorcio. Observé su rostro mientras hablaba, buscando juicio o lástima o el tipo de escepticismo que me diría que corriera. Eso es una locura, dijo cuando terminé. No puedo imaginar pasar por algo así. ¿No crees que fui estúpida? ¿Ingenua? Creo que fuiste humana. Alguien explotó eso. Eso es culpa de ellos, no tuya. Fue la respuesta correcta. Tal vez demasiado correcta. Me encontré preguntándome si la había practicado, si estaba actuando con comprensión para obtener algo de mí. La paranoia no desaparece por completo, pero estoy aprendiendo a notarla sin dejar que me controle. El mes pasado, me encontré con mi exesposo fuera de una cafetería cerca del tribunal. Estaba con alguien nuevo, riéndose de algo que ella había dicho. Se veía feliz de una manera que no había visto en años. Hablamos brevemente. La conversación forzada que tienes con alguien con quien solías compartir una vida. «Te ves bien», dijo. «Tú también». Me presentó a su novia. Parecía agradable. Sonrisa cálida, apretón de manos firme. Nada en ella me recordaba a la vecina, lo cual supongo que era el punto. «Me alegra que te esté yendo bien», dijo cuando estábamos a punto de separarnos. «De verdad. Sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, pero nunca quise nada más que cosas buenas para ti». «Lo sé. Lo mismo para ti». Hubo un momento, parada allí en la acera, donde podría haber dicho algo más. Podría haber intentado articular todos los sentimientos complicados que todavía surgían a veces cuando pensaba en nosotros. Pero ¿cuál era el punto? La ira se había consumido en algún lugar del camino, dejando algo que se sentía menos como perdón y más como indiferencia. Él era un capítulo que había terminado. Otros capítulos estaban comenzando. Le deseé lo mejor y lo dije en serio. Luego me alejé, hacia mi auto, hacia mi nuevo departamento, hacia lo que viniera después. La mujer que se hacía llamar mi vecina permanecerá en una prisión federal por varios años más. A veces me pregunto en qué piensa, acostada en su celda por la noche, si recuerda a las personas que lastimó, las vidas que desmanteló, si siente algo en absoluto. Trato de no pensar en ella a menudo. Cuando lo hago, trato de enfocarme en los aspectos clínicos. ¿Cómo funcionó la estafa? ¿Por qué caí en ella? ¿Qué haría diferente ahora? Es más fácil que pensar en la devastación emocional. Más fácil que recordar cuán completamente confié en alguien que nunca existió. Ser engañada por un profesional no te hace estúpida, te hace humana. Eso es lo que dice mi terapeuta, de todos modos. La mayoría de los días, le creo. Mi definición de confianza ha evolucionado. Solía pensar que la confianza significaba apertura total, sin barreras, sin protección, sin verificación. Solo fe en que la otra persona no te lastimaría. Ahora entiendo que la confianza puede coexistir con la precaución. Puedes amar a alguien mientras prestas atención a las señales de advertencia. Puedes ser vulnerable mientras te proteges a ti misma. El escepticismo no es el enemigo de la intimidad. A veces es lo que hace posible la intimidad. Es una filosofía más complicada, menos romántica, pero más honesta sobre cómo funciona realmente el mundo. A veces, tarde en la noche, cuando el sueño no llega y mi pequeño departamento se siente demasiado tranquilo, pienso en los ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si mi madre no hubiera contratado a ese investigador? ¿Qué pasaría si hubiera llegado a casa una hora más tarde esa noche de jueves? ¿Qué pasaría si el esquema hubiera tenido éxito por completo? Si la información de mis clientes hubiera sido robada y vendida? Si mi carrera hubiera terminado no en un revés, sino en ruinas? Las preguntas son interminables e inútiles. No puedes vivir en los ¿qué pasaría si? Solo puedes vivir en lo que sucedió y lo que haces con ello después. El departamento en el que vivo ahora tiene un vecino, un hombre mayor llamado que saluda cortésmente cuando nos cruzamos en el pasillo y por lo demás se mantiene solo. Me gusta así. La simplicidad, la tranquilidad, el espacio para averiguar en quién me estoy convirtiendo ahora que no estoy definida por un matrimonio o una traición o los crímenes de otra persona. Todavía estoy saliendo con el maestro. Cenamos la semana pasada en un restaurante cerca del agua, un pequeño lugar italiano con velas en las mesas y una vista del puerto. Después, caminamos por la orilla en la oscuridad, hablando de nada importante, sus estudiantes, una película que quería ver, un viaje que estaba planeando para las vacaciones de verano.
Él buscó mi mano y dejé que la tomara. Estás sonriendo, dijo. ¿Lo estoy? ¿Lo estás? ¿En qué estás pensando? Nada. Todo. Solo... Qué extraño es ser feliz de nuevo. ¿Cómo olvidé que esto era posible? Dejó de caminar y se giró para mirarme. La luz de la luna atrapó su rostro. Lo hizo ver más joven de alguna manera. ¿Extraño cómo? Extraño cómo... Estar con alguien y no estar esperando el golpe final. Confiando en que la persona frente a mí es realmente quien dice ser. No pasando cada conversación buscando mentiras. ¿Y lo haces? ¿Confías en mí? Lo estoy intentando. Eso es lo mejor que puedo ofrecer en este momento. Él asintió lentamente, no ofendido, solo considerando. Puedo trabajar con eso. Seguimos caminando por la orilla, su mano cálida en la mía. El agua golpeaba contra la arena. En algún lugar a la distancia, sonó la bocina de un barco, baja y lúgubre. No sé si esta relación durará. No sé si soy capaz del tipo de confianza que se necesita para construir una vida con alguien de nuevo. Las paredes que he construido no se están cayendo fácilmente. Y tal vez no deberían. Tal vez alguna precaución es solo sentido común disfrazado de daño. Pero estoy dispuesta a averiguarlo. Eso se siente como progreso. En los días buenos, y la mayoría de los días son buenos ahora, puedo ver todo lo que sucedió como un maestro inesperado. La estafadora me dio pruebas de que podía sobrevivir a algo peor de lo que había imaginado posible. Me dio el empujón para terminar un matrimonio que no estaba funcionando. Me dio claridad sobre lo que realmente importa. No la sociedad, no el estatus, no la acumulación implacable de logros profesionales, sino el simple trabajo diario de estar presente con las personas que te aman. Regalos extraños, envueltos en daño y engaño. Pero los tomaré. Mi nombre no importa para esta historia. Lo que importa es lo que aprendí al vivirla. Confía con cuidado. No porque todos sean estafadores, la mayoría de las personas no lo son, sino porque los que lo son han hecho del engaño su profesión. Son mejores mintiendo de lo que tú eres detectando mentiras. Eso es solo matemáticas. Presta atención a las señales de advertencia, incluso cuando sea incómodo. Especialmente cuando sea incómodo. Las cosas que no queremos ver son generalmente las cosas que más necesitamos notar. Escucha a las personas que te aman cuando te dicen que algo anda mal. No siempre tienen razón, pero te están viendo desde un ángulo que tú misma no puedes ver. Esa perspectiva importa. Y cuando la vida te entregue a una estafadora vestida de damisela en apuros, no seas demasiado orgullosa para admitir que fuiste engañada. Todos somos capaces de ser engañados por la persona correcta con el enfoque correcto, diciendo las cosas correctas en el momento correcto. La única pregunta real es qué elegimos hacer con ese conocimiento humillante después.